Hola, buenos días. Bueno, vamos a ir dando inicio a este tercer encuentro, esta tercera sesión del ciclo de internacionalización de la ciencia, que ha organizado la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Río Negro. Mientras tanto se van sumando más asistentes. Bueno, nosotros y nosotras con este ciclo apuntamos a traer a nuestras comunidades educativas algunos temas y profundizar en ellos, sobre todo en la primera sesión que discutimos sobre diplomacia científica, y también apuntamos a promover la participación en convocatorias y en redes de investigación, ¿sí? Y bueno, todo esto porque entendemos que el intercambio, a partir de colaboraciones internacionales, enriquece la actividad científica y en definitiva contribuye a los objetivos que se dan las instituciones, ¿sí? En el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, en el de contribuir con alternativas de soluciones a las realidades de su territorio. Y también lo cierto es que en esa labor científica es clave el diálogo con otros actores, ¿sí? Los y las tomadores de decisiones, pero también otros actores privados, comunidades, buscando un diálogo de saberes. Bueno, en la sesión de hoy, que se denomina Oportunidades de Cooperación con Latinoamérica, Escenario Regional, Redes y Convocatorias, apuntamos un poco en ambos sentidos, dialogar un poco justamente sobre el escenario regional, y también ver, conocer si hay oportunidades de convocatorias para este trabajo en red, para ampliar los horizontes, en principio, de investigadores e investigadoras de nuestra casa de estudios. En la sesión pasada, la segunda sesión de este ciclo, abordamos de manera similar con la región europea. Y en el día de hoy, entonces, para abordar este tema en el marco de nuestra región, nos acompaña Daniela Perrota. Hola Daniela, buenos días, gracias por estar acompañándonos. Voy a hacer una breve presentación antes de darle la palabra. Ella actualmente es secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes, es investigadora adjunta de CONICET, en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Es profesora de grado también en esa universidad, profesora de posgrado en la UNDEF y en la UNTREF, coordina el grupo de trabajo CLACSO, Descentrando las Relaciones Internacionales Latinoamericanas, y forma parte del proyecto de extensión Identidad Mercosur. También fue directora nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación entre el 2020 y 2021. Y bueno, es en razón tanto de su trayectoria académica y de investigación, pero también por sus experiencias en distintos lugares de la gestión, que la consideramos una invitada muy pertinente para abordar con lo que está pasando en nuestra región, en lo que tiene que ver con la cooperación interinstitucional en general y entre las instituciones de educación superior en particular. La modalidad del encuentro de hoy va a ser una especie de conversación, es la idea, entre parte del equipo de Relaciones Internacionales y con Daniela, también para ir en línea con la frescura que ella tiene, ahora la van a conocer. Y al final de este diálogo vamos a tener unas palabras, una intervención final de Diego Aguiar, quien es vicerrector de la sede andina, y también por lo que es su campo académico y de investigación, y también por las unidades ejecutoras que tenemos en esta sede, y los posgrados que se ofrecen, también consideramos que Diego era una persona muy pertinente para que nos estuviera acompañando en esta última sesión del ciclo. Entonces, como decía, lo vamos a estructurar en un formato de conversación a partir de tres ejes estructurantes, ¿no? Tres ejes guía, para darle la palabra a Daniela.
Y bueno, yo voy a comenzar con el primero y después van a continuar Joaquín y Branislav, ¿sí? Parte del equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales. Y entonces, bueno, el primer eje, disparador, Daniela, en tu rol de investigadora, queremos saber, que nos cuentes cuál es el estado de situación latinoamericana, y más específicamente el de la región sur, en relación entonces a lo que mencionaba antes, la cooperación interinstitucional en general, y lo que son las oportunidades de financiamiento en particular, ¿sí? Para la creación de redes, por ejemplo. A nosotros nos interesa vincular las políticas nacionales de los países de la región y las tendencias que hay de las instituciones de educación superior, para ver, bueno, a ver cuál es el escenario, ¿sí? Que nos comentes. Y un poco atado a eso, aprovecho entonces para agregar esto, que hay algunos autores que hablan de integración educativa, si eso es posible, si eso es viable, si eso sucede, ¿no? A partir de este estado de situación que vos nos puedas contar. Bueno, muchísimas gracias, Paula, y primeramente súper y enormemente agradecida de la invitación a todo el equipo y a la comunidad de la Universidad Nacional de Río Negro. La verdad que siempre trae aire fresco poder dialogar y poner en común estas ideas y estas tendencias que estamos viendo todos y todas. Y la verdad que respecto a esta primera pregunta así disparadora para iniciar el debate, lo que tenemos que plantear en primer lugar, pensando, ¿no?, el estado de la situación latinoamericana en el campo de la cooperación interinstitucional, en el campo de las cooperaciones académicas y científicas en la región, desde el punto de vista más de lo regional y lo internacional, es pensar el parteaguas que genera la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha atravesado, ha dejado muchos temas que vamos a profundizar seguro un poquitito más adelante cuando pensemos el presente, pero lo que estamos observando es una región que ha tenido altibajos en las estructuras y en las posibilidades de financiamiento y de cooperación internacional. A mí siempre me interesa plantearlo como en etapas o como si estuviéramos en una línea de tiempo y ver qué ha ido sucediendo para llegar a esta pregunta, ¿no?, de cómo se vinculan estas tendencias con nuestras propias instituciones y los países en los que estamos y los contextos nacionales y regionales y globales que estamos transitando. Entonces, si tuviéramos que hacer un muy breve raconto, podemos tomar un punto, ir hacia adelante y hacia atrás. Desde mi punto de vista, pero no solamente mío, sino que de varios actores del mundo académico y también de las políticas públicas, la Conferencia Regional para la Educación Superior de Latinoamérica del año 2008, del IESALC UNESCO, fue un puntapié para reconfigurar tendencias de internacionalización que estaban en curso en ese momento, pero que desde la región latinoamericana y sobre todo los países sudamericanos resignifican, catalogan, etiquetan, pero ahí es donde nombrar fenómenos tiene mucha importancia, como una internacionalización solidaria que tiene una específica forma, ¿no? Hay una meta que tiene que ver con el derecho a la universidad, con la democratización, con el acceso, con la promoción de actividades académicas de calidad, pero también de promoción de la investigación. Este fin que se define, estas metas que se definen en el 2008, que terminan de cristalizar procesos, también desarrollan sus propios mecanismos. Entonces tenemos un boom de la cooperación intrarregional en este 2008, que tampoco es nuevo, digo, es nuevo en la forma que tuvo, pero que viene de una trayectoria previa, que para mí se remonta a los momentos de los años 60 y 70, cuando la ciencia latinoamericana se posiciona diferente, ¿no?, como con mayor valor frente a la ciencia global. Estoy pensando la construcción de circuitos y de redes regionales que tuvo la CEPAL, las primeras Flaxo, Claxo, también lo que se llamó la Escuela Latinoamericana de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, y Ciencia, Tecnología y Sociedad, con Sábato, Barsaski, todo ese movimiento para pensar la ciencia politizada en clave de qué ciencia necesita este tipo de sociedad específica, ¿no? Porque partimos de la base que nuestras instituciones están emplazadas en un contexto nacional y regional
que podemos catalogar de diferentes maneras, pero que tiene distintas peculiaridades. Subdesarrollo, o periferia, o semiperiferia, y esta cuestión siempre tensa de la autonomía, no la universitaria, sino que la autonomía política de nuestros países en relación con esos otros países o actores que también generan ciencia, que también producen conocimiento. Entonces, el 2008 termina de reconfigurar esta propuesta, y desde allí no es que las tendencias globales que se venían observando se obturan de lleno, sino que empiezan a convivir estos dos modelos. Un modelo de internacionalización de la ciencia, más de tipo cooperativo, solidario, vinculado a problemas más locales, regionales, y un modelo más hegemónico, más fenicio, digo yo, más competitivo, que tiene su máxima expresión, por ejemplo, en una forma particular de evaluar y de medir el conocimiento científico, que es a través de los papers, ¿no? Y de dónde se publican estos papers. Ahora bien, esto se da también en un boom de la región latinoamericana, digo, el contexto macroeconómico de nuestra región acompañaba, y los diferentes gobiernos nacionales e instituciones regionales tenían o pudieron tener, más, menos, mejor, peor, con sus bemoles, financiamiento disponible para promover estas estrategias, ¿no? Para ir tensionando ese modelo hegemónico. Ahora, y yendo a la última parte de tu pregunta, ¿cómo vincular? ¿Y cómo se ve hacia la hora? En momentos en que este ciclo, este boom de las commodities en América Latina va bajando, en medida en que los diferentes procesos o las crisis internacionales nos afectan, eso afecta las posibilidades de financiamiento, y también te afectan esas narrativas vinculadas a producir un conocimiento más local, más pluriversal, diría Sousa Santos, y que tenga que ver con demandas puntuales de la región, de nuestro país, de la región local, de la región latinoamericana, empieza a entrar en crisis hará por lo menos 2-3 años, y la pandemia lo termina de poner en jaque. Y ahí lo que tenemos es un escenario latinoamericano con instrumentos de cooperación que van teniendo menos financiamiento disponible, y hay que, entre comillas, ser más creativos y creativas a la hora de buscar otras fuentes, y donde la política de redes es una política y una estrategia de las instituciones para para poder viabilizar y mantener esas líneas. Y como cierre de esta pequeña parte, y yendo a la integración educativa, primero decir que tanto las instituciones universitarias como los países tienen que afrontar dilemas o trilemas a la hora de pensar la cooperación científica, porque es, de manera muy llana, pensar cómo me inserto como institución o como país en este sistema de la ciencia mundial, que es más hegemónico, capitalista, mercantil, fenicio, competitivo, pero a su vez manteniendo mis condiciones de autonomía, tratando de promover esos desarrollos con esas otras poblaciones, actores y actoras de la comunidad local, resolver problemas locales, y a su vez, ¿no?, en un marco donde todas estas tensiones se van generando. Ahí tenemos una situación que es dilemática, digo, hay que definir por un lado y para el otro. Ahora bien, la pregunta sobre integración educativa es central, porque tenemos una situación que yo diría a medio camino. Las instituciones regionales, como el Mercosur, por ejemplo, o en primer lugar, pensando en Sudamérica, que han avanzado en políticas públicas regionales para la universidad y la ciencia, más para la universidad que para la ciencia, hay que decirlo, generaron todo un conjunto de regulaciones que permiten estos intercambios, el fortalecimiento de redes, la creación de conocimiento con un fin pensado, ¿no?, con una meta pensada en el desarrollo de la sociedad, comunidad regional, pero que se han quedado a medio camino con otros conjuntos de temas tabús que no se han discutido en profundidad. Por ejemplo, la cuestión de los reconocimientos de títulos, que sigue siendo un gran, a veces es un caballito de batalla para algunos actores o actoras, pero que en realidad, informalmente, ya muchas instituciones de la región tienen acuerdos con otros pares para viabilizar esto. Entonces me parece que ahí tenemos un gran desafío en clave de integración educativa, que es terminar de definir qué, cómo y hasta cuándo, y hasta dónde, digamos, llevamos adelante estos mecanismos de integración educativa, que existen de hecho, pero que existen como nichos, ¿no? Como islas entre algunas disciplinas, entre algunos actores, y que generan o replican asimetrías regionales.
los y las que siempre se internacionalizan, los que las y siempre colaboran internacionalmente porque conocen los instrumentos, porque tienen contrapartes, porque están en los centros. Digo, también la internacionalización ha sido de las grandes capitales, para decirlo, no, por ejemplo, desde Río Negro también podemos hacer esa crítica de quiénes se internacionalizaron o usaron estos mecanismos. Entonces tenemos este mapa que para mí es optimista de integración educativa, pero tenemos que poner el foco en esos puntos que aún adeudamos y que es la propia comunidad universitaria, con apoyo, por supuesto, de otros actores involucrados, los que tenemos que definir esas cuestiones. Y ahí nombro varios temas: financiamiento, quién, cómo y hasta cuánto, reconocimiento de trayectos formativos o reconocimientos de prácticas de investigación, como querramos llamarle en función del tipo de cooperación que estemos haciendo, y discutir de manera global cuestiones que tienen que ver con la calidad de nuestros procesos formativos y de nuestras investigaciones, sin caer en la mera estandarización, pero tampoco en un discurso de la excepcionalidad. No, porque somos excepcionales, no discutimos estas cuestiones. Cuando digo excepcionales, digo esencialistas, o de tratar de mantener posiciones sin terminar de definir cuestiones. Me parece que por acá dejo la primera pregunta en clave de tratando de ser ni muy optimista ni muy pesimista en el escenario. Bueno, muchas gracias, Daniela, muy interesante esta primera intervención sobre este primer eje que marcaba Paula. Bueno, y ahora la idea es movernos un poco hacia el segundo eje de preguntas. Uno de los objetivos que tenemos con este ciclo también es, me diste el pie justo, porque la idea es dar a conocer un poco qué programas hay para construir redes, qué convocatorias existen, teniendo en cuenta a veces este contexto cambiante de Latinoamérica del que hablabas, donde hay programas de diverso tipo, internacionales o de base nacional, que a veces son regulares, a veces no son regulares, sale una convocatoria, después al año que viene no se abre. Y en el contexto particular que decías, nosotros desde la Universidad de Río Negro, digamos, y esta situación de la internacionalización de los centros, teniendo en cuenta todo ese escenario, la pregunta apunta un poco a recorrer, o las preguntas, a recorrer un poco el universo de estas convocatorias. Como comunidad académica, ¿cuáles son para la cooperación de Latinoamérica, con Latinoamérica? ¿Qué oportunidades hay, ya sean regulares o no regulares? Pensamos en programas internacionales, programas vinculados a Mercosur, programas vinculados a los gobiernos nacionales de los países de Latinoamérica, redes de diplomacia científica, que un poco se ha hablado en las sesiones anteriores, y en estas convocatorias a qué tenemos que estar atentos, digamos, del escenario en general y específicamente de las convocatorias específicamente que hay que tener en cuenta para armar proyectos, armar presentaciones, armar consorcios. ¿Qué sugerencias tenés vos o canales sobre cómo construir redes, más allá de las oportunidades de financiamiento? Y específicamente una última pregunta sobre el proyecto de ciencia plurilingüe de la OEI. Entonces, ¿qué posibilidades se abren en este proyecto lanzado recientemente? Te dejo ahí las preguntas. Bueno, es muy desafiante responder esta pregunta. Tengo una ayuda a memoria para poder compartir con ustedes mi pantalla para tratar de organizar así. Bueno, hice un pequeño resumen pensando también en lo que estuvieron charlando y en cómo hacer lo más esquemática y gráfica posible respecto de las posibilidades de cooperación, de a qué tenemos que estar atentos y atentas a la hora de ver, y en este primer diagnóstico, que efectivamente es un diagnóstico donde hay una, entre comillas, mayor competencia por recursos, porque los recursos tienden a ser menos escasos, o en realidad a estar más focalizados. Creo que, y empezando un poco de atrás para adelante, algunas de las preguntas que hiciste en este bloque, me parece, y ahí vinculando a lo que podemos hablar después respecto de, que yo anticipé ya, de cómo pensar la pandemia post-pandemia, hoy en el escenario internacional, global, y en el escenario regional, ya es insoslayable que
no pensemos las colaboraciones científicas internacionales en clave de poder no solo mejorar procesos formativos, no solo de continuar con el avance del conocimiento, el progreso de la ciencia, ¿no? como se suele denominar o etiquetar, sino que también desde la universidad, desde la ciencia, la tecnología y las artes, poder dar respuesta a estos grandes desafíos que son desafíos globales, ¿no? Hay un piso mínimo hoy que a raíz de la situación que la pandemia puso en primer plano, pero no solamente por la pandemia, de que tenemos problemas que son globales. Problemas, el principal, la pobreza y las desigualdades vinculadas e interseccionadas, pero también la cuestión de sostenibilidad ambiental, la cuestión climática y el desarrollo, ¿no? en clave de poder comprender todas estas problemáticas, estos actores, estos elementos como parte de una integralidad, ¿no? De un todo. Entonces, me parece que la primera cuestión que yo invito a todos y ustedes de acá, digo, de nuestro país, de la comunidad de la Universidad Nacional de Río Negro, pero también a quienes están expectantes, ¿no? Participando de este webinario, es a que podamos empezar a realmente discutir en nuestras universidades y centros de investigación que nuestros proyectos, por supuesto, contribuyen al avance del conocimiento, no en abstracto, pero el conocimiento teórico, pero que también tienen una, entre comillas, utilidad social, transferencia social, tecnológica social en sentido amplio, que es poder dar respuesta a problemas que ya están, que afectan la vida, ¿no? La vida, nuestra vida como especie, nuestra vida, nuestra sociabilidad, todos los aspectos del mundo que vamos a dejar a quienes habiten luego de nosotros y nosotras. Entonces, quizás el primer consejo y llamado de atención que hago es a poder conocer la Agenda de Desarrollo Sostenible que aprobó Naciones Unidas, aprobaron todos nuestros países que forman parte de Naciones Unidas en el año 2015 y que se está implementando y territorializando. ¿Y por qué digo esto? Porque estas agendas internacionales a veces pueden ser lo que se llama agendas lavadas o agendas que pueden no profundizarse, pero en el caso nuestro me parece que es interesante apropiarnos de esa agenda y poder profundizar en este conjunto de tareas. Y aparte porque el financiamiento que está siendo disponibilizado, al que podemos echar mano como investigadores e investigadoras, universitarios, universitarias, está vinculado a estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, conocerlos y poder alinear nuestras actividades de investigación científica, tecnológica y artística a estos objetivos de desarrollo sostenible. Porque ustedes, cuando empiecen a mirar sobre todo los instrumentos multilaterales internacionales, esta es la agenda que marca la línea temática de nuestras investigaciones, y que es transversal a todas las disciplinas. Esto es lo que también tiene de interesante poder alinearlo en clave de objetivos de desarrollo sostenible. Pequeña nota al pie, el año pasado en la Dirección Nacional, que se hicieron a raíz de la pandemia, nos hicieron todas las convocatorias a becas internacionales que podrían haberse hecho si hubiera habido un año, comillas, 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 muchas comillas, normal. Pero lo que sí empezamos a implementar es que cada proyecto de movilidad, de beca que estuvimos trabajando, sobre todo en las convocatorias de la segunda parte del año y la primera parte de este año, hasta que yo estuve en la dirección y se continuó, es poder alinear esos proyectos de investigación, de movilidades, a alguno de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque nos empieza por un lado, se vincula con las oportunidades realmente existentes de financiamiento, pero también porque tiene un componente de poder territorializar y canalizar estos proyectos de investigación en soluciones concretas para personas concretas y demandas concretas. Dicho esto, por eso este círculo de muchos colores está en el centro de la escena de lo que yo quería plantear con ustedes respecto de mecanismos, instrumentos y espacios a donde poder apuntar nuestras energías a la hora de generar proyectos.
Una otra cuestión que me parece muy importante señalar es que ya es muy, salvo que sean premios específicos, todo proyecto de investigación es siempre una obra colectiva. Y robando un poco el lema de nuestra universidad, que es una obra colectiva. Son proyectos colectivos y siempre, por más que a veces no tengamos un financiamiento activo, el armado de redes de diferente tipo de formalidad o institucionalización es un buen puntapié para iniciar estas colaboraciones. Y acá, respecto a estos consejos o recomendaciones que desde mi humilde lugar puedo dar, todos los proyectos siempre o están apuntando a redes, con mayor o menor grado de institucionalización, siempre necesitan actividades antecedentes. Por ejemplo, si el día de mañana nuestra universidad, con la Universidad de Río Negro, quiere presentar un proyecto en X línea, en artes, por ejemplo, en alguna de las carreras o áreas de investigación en arte, este evento ya es parte de esos antecedentes que muchas convocatorias piden a la hora de poder formalizar una red existente o que está en proceso de creación. Dicho esto, vuelvo a los instrumentos. Yo traté de dividir estos 4 cuadrantes, aunque de ahí pueden surgir diferentes flechas como si fuera una torta más, y las dividí en 4 grandes áreas. Me quedó UNESCO allí como, por ser internacional y para ciencia y educación y cultura, como arriba de todo, y lo dividí ¿con qué criterio hice la división? Hice un criterio Daniela, no, más o menos, que está en un cuadrante todo lo que tiene que ver con cooperación gubernamental en la región de la que formamos parte, como acuerdo institucionalizado de integración regional, que es el Mercosur. Pues hoy tenemos, justo lo escribí, busqué el logo en portugués, Mercosur. Puse el Mercosur, puse también a la CELAC. Hasta hace unos años hubiera colocado también, por ejemplo, en este cuadrante, UNASUR. Si lo abrimos a otros países, Argentina no participa, pero podríamos incorporar, por ejemplo, Comunidad Andina de Naciones, Alianza del Pacífico, que está teniendo una vida bastante movida en temas de cooperación universitaria y científica. Podemos incorporar el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano. Bueno, esto se despliega en la cantidad de proyectos formales, acuerdos institucionalizados de integración regional que firman los países. Ahora voy a mencionarles qué tenemos acá para mirar. El cuadrante de arriba, donde tenemos al BID y a la OEA, son acuerdos multilaterales de gobierno, de nuestros gobiernos, donde ya no es solamente una región, sino que es todo lo que es el continente americano. Por eso es interamericano, y la diferencia es, salvo que, bueno, la OEA no incluye a Cuba, por razones de política exterior norteamericana, pero sí, y el BID tampoco, y ahí tenemos los acuerdos que nuestros gobiernos forman parte, y que también son opciones de cooperación. Esto en clave interamericana, y donde tenemos actores que marcan otro proceso de asimetría, como son Estados Unidos y Canadá en esta participación. Y Fontagro lo coloqué allí porque en los surgimientos de esta iniciativa tenemos fuerte apoyo del BID, Mágica, que es la agencia japonesa, y también Corea. Si nos movemos al otro cuadrante, ¿sí? Como si tuviéramos que ir del BID para el lado donde están los verdes, una nota graciosa para romper el hielo: no son todos muy novedosos con los logos. Los logos tienen mucho verde o azul. Digo, miren la cantidad de logos, salvo los más novedosos creo que son los de diplomacia y las redes informales. Bueno, nos movemos hacia el otro cuadrante, tenemos ahora la región como Iberoamérica. Iberoamérica incluye España y Portugal. ¿Sí? Ahí por eso tenemos aquí a la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, a CITED, que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, todo esto nucleado en la CEGIP, que es la Secretaría General de Iberoamérica, y coloqué yéndome hacia la esquinita en el extremo, EULAC, que es una fundación que tiene componentes latinoamericanos y europeos. Esto está muy vinculado, EULAC como un ejemplo, pero hay otros mecanismos adicionales que tienen que ver con las instancias de diálogo político y técnico entre la Unión Europea y América Latina.
Entonces, hasta ahora vimos 3 tipos de regiones, y esto es de formación profesional. Las regiones son siempre construcciones sociales, resultantes de procesos políticos. Entonces vimos hasta ahora 3 procesos de región: Sudamérica, Mercosur, Sudamérica, Latinoamérica y Caribe, porque incluye a Cuba, CELAC, lo que es lo interamericano con Estados Unidos y Canadá, y luego nos vamos yendo hacia Iberoamérica, ¿sí? Y en el último cuadrante del lado izquierdo coloqué instancias que son posibilidades para articular, no financiamiento per se, pero sino que instancias que me parece que es importante que tengamos en mente, porque son más transversales, más desde la práctica, y tienen posibilidades directas o indirectas de financiamiento. Quizás ahí está toda la cuestión que ustedes ya vieron en el primer encuentro de diplomacia científica, la Escuela de Diplomacia Científica e Innovación de San Pablo, que se viene desarrollando hace varios años y que nuclea a actores y actoras de diplomacia científica del mundo entero, ya hasta este punto. TUAS, que es más de países en desarrollo, con apoyo de la UNESCO, y CLACSO. Y ahora voy a ir a algunos ejemplos concretos, y empiezo de atrás para adelante. CLACSO es específico para las ciencias sociales y humanidades y artes. Ahí lo que tenemos es una gran red de centros miembros, de centros de investigación, que se potencian a partir del trabajo en red. CLACSO hace cada 3 años convocatorias a grupos de trabajo con financiamiento. Se puede después discutir si es más, mucho, menos, poco. Lo que sí ha mostrado CLACSO es la variedad que ha tenido a lo largo de estos años en ampliar áreas de conocimiento y la cantidad de financiamiento para grupos de trabajo. Y esto me retrotrae a lo primero que dije en la parte anterior de mi intervención, donde la ciencia social y la ciencia en general en América Latina empieza a tener un rol más preponderante y menos heterónomo entre los años 50, 60 y 70. CLACSO es parte de ese proceso, ¿no? CLACSO es parte de ese proceso de promoción y institucionalización, primero de la ciencia social latinoamericana, y después de crear instancias de hoy diríamos de internacionalización y de movilidad de investigadores y colaboración científica internacional, sin intervención per se o con financiamientos más propios y por latinoamericanos. CLACSO tiene estas posibilidades, y a su vez también en todo el año va lanzando diferentes convocatorias, con menor financiamiento, pero sí a proyectos de investigación, ¿no? Esto es algo que también ha ampliado bastante CLACSO en los últimos años, de sus tradicionales 2 o 3 momentos de becas, a tener quizás menor recurso repartido, o sea, porque se reparte más en el tiempo, pero sí instancias de poder generar redes, institucionalizarlas y desarrollar investigaciones con financiamiento. Sobre todo, ya les digo, ciencias sociales y humanidades, y con muchas convocatorias temáticas a partir de la articulación con socios que son donantes, comillas, de países centrales, o con otras asociaciones de ciencias sociales y humanidades del mundo, por ejemplo el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, o el Consejo Africano de Ciencias Sociales, etcétera, etcétera. Si vuelvo al esquema, al revés de cómo empecé, EULAC también tiene 2 convocatorias anuales, no tanto a proyectos más de corto plazo, digo, proyectos que puedan tener una duración de menos de un año, con una instancia de, entre comillas, reunión internacional, porque hoy las reuniones ya no son presenciales, esperemos que en algún momento vuelvan a ser, pero sí reuniones de trabajo, y sobre todo para pensar temas más allá de las ciencias sociales y humanidades, pero que temas que sean de articulación entre las 2 regiones, entre Europa y América Latina. Por supuesto, yo acá no estoy colocando todo lo que es, les pido que me interrumpan si se me pasa el tiempo, porque no estoy viendo caras, así que me cortan el micrófono y yo sigo y redondeo. No están todos los programas Horizonte 2020 o lo que eran los programas Marco, que también podríamos incluir acá. OEI también tiene convocatorias que hay que estar más o menos atentas. Yo siempre, como gran recomendación, es suscribirse a los boletines de todas estas instituciones,
OEI no tiene tantas convocatorias regulares como sí, por ejemplo, CITED, que una vez por año, por lo general al principio de año, hace un gran llamado a proyectos y a redes. Me quedo corta de tiempo, yo después de esto les voy a mandar un link más en clave de cuadernillo para que puedan acceder a ver todas las posibilidades que tenemos. Ahí CITED tiene proyectos en temas estratégicos y en redes temáticas. Por ejemplo, hay una red que ya es bastante activa y pionera, que es la red de género y ciencia, bueno, que hubo financiamiento de CITED, y así otras. Hay una red también que ha sido muy reconocida sobre temas de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que también fue financiada muchos años por CITED. Bueno, todos estos programas que ya no son solamente, como en el caso de Claxo, para las ciencias sociales, sino que vamos a empezar a abrir el escenario o el mapa de posibilidades a todas las ciencias y disciplinas. De UNESCO, también yo ahí les sugiero estar siempre atentos y atentas a convocatorias y a boletines. UNESCO tiene diferentes líneas cada 2 años, aproximadamente está la convocatoria del programa de participación de la UNESCO, que lo abre cada Comisión Nacional. En Argentina, la CONAPLU, que es la Comisión Nacional de Cooperación para la UNESCO, está en el Ministerio de Educación. El año pasado, por ejemplo, hubo una convocatoria a programas de participación, que es para desarrollar un proyecto de investigación en cualquier disciplina, siempre alineado con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también tiene premios diferentes a cuestiones que tienen que ver con enseñanza, con promoción de valores y derechos humanos, etcétera, etcétera. Siempre UNESCO también es otro espacio para mirar, y además también, si bien cada oficina regional tiene su tema, también las cuestiones de ciencia y tecnología, y la red de ciencia y tecnología tiene su línea en UNESCO. Del BID, ¿qué les recomiendo yo que miren? También una convocatoria que es anual, que es la el programa de bienes públicos regionales, y con esta idea de poder, entre comillas, junto con otros actores, proveer un bien público regional. Acceso al agua, acceso a tecnologías varias, la educación es un bien público regional. Lo que tiene de distinto esta convocatoria es que está pensada para articulación con gobiernos. Entonces tiene que haber, en este caso, en las específicas del BID, tanto del BID como de la OEA, articulación con los gobiernos. Lo mismo pasa para la OEA, tiene diferentes programas, el ciclo de proyectos de OEA va rotando, ahora estamos en un ciclo más de proyectos de ciencia y tecnología, hasta el año pasado en un ciclo de proyectos vinculados a temas educativos per se. Entonces, también acá la mediación se hace a partir de la articulación con actores de gobierno. Y dicho sea de paso, quien avisa no traiciona. También si abrimos este mapa a lo que son gobiernos municipales y locales, también hay otras formas de acceder a financiamiento. La Unión Europea tiene una línea, por ejemplo, para financiamiento de proyectos a gobiernos locales que incluyen universidades. Fontagro también es, como ya les decía, la última convocatoria, que por lo general son a fin de año, así que estén atentos, atentas, los del área de temas de agroecología y de agricultura familiar sobre todo, a fin de año, que se abre la convocatoria. El año pasado se llamó Innovación para el Desarrollo Agroalimentario y Territorial Sostenible y Resiliente en América Latina, y ahí también se buscan proyectos de investigación, acción, podríamos decir, que tengan que ver con temas de agricultura familiar. Y vuelvo hacia el final, la CELAC, le estoy poniendo una cuota de optimismo a que pueda retomar cierta senda que tuvo, o que tuvo sus inicios, el espíritu que le impulsó al inicio de poder armar redes académicas y un espacio. En un momento, en el marco de la CELAC se creó la CRULAC, que era una asociación de consejos de rectores. Eso después quedó, bueno, también la CELAC quedó en desuso, y ahora esperamos que a partir de esta revinculación Argentina-México se pueda haber otra llamada a proyectos. No hubo hasta ahora en CELAC, pero ahí le doy mi cuota de optimismo, sigamos este organismo, porque también tenemos que pensar estas otras discusiones de cómo generar esta integración educativa.
Y por último, de Mercosur, yo quería destacar dos cuestiones. Por un lado, la que el año pasado no hubo convocatoria a proyectos, esperamos que este año se pueda abrir. El Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur financia redes para estudiar problemáticas regionales, y las redes sí o sí tienen que ser con países del Mercosur, ¿no? Esto va de suyo porque es el Mercosur, pero lo que es interesante es que a raíz de este instrumento se generaron muchas instancias de redes y de interacción en diferentes temas, sobre todo para los estudios de educación superior. Y agregué el FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, porque si bien es un mecanismo al que se aplica también con intervención de los gobiernos, en este caso los gobiernos del Mercosur, por ejemplo, el año pasado el FOSEM destinó 16 millones de dólares para una red más vinculada a biotecnología orientada a la salud, para todo lo que tuvo que ver con investigación y desarrollo y ciencia aplicada para hacer frente a la enfermedad de la COVID, ¿no? Entonces ahí tenemos también que ir a ver esos otros socios. Los socios no siempre son los tradicionales de una agencia de financiamiento que dependa de ciencia o dependa de tecnología, sino que también puede depender de otros actores. Y en el marco de todo esto podemos cruzar con diferentes países que llevan adelante estrategias. Por ejemplo, Argentina, vía su MinSIT o el CONICET, tiene acuerdos binacionales con países como Colombia, China, ahora hay una convocatoria con China abierta, Colombia, Brasil, Canadá, bueno, ahí es bastante, se empiezan a abrir todo lo que es cooperación bilateral. También otros países en sus estrategias de internacionalización nos incluyen a nosotros, por ejemplo el CONACYT de México, el CONICYT de Chile. Ahí empezamos también a estar bastante atentos y atentas a esas otras convocatorias que colegas de los otros países se enteran y podemos articular. Espero que se haya entendido, y me quedo con lo último que para destacar. En primer lugar, y voy a dejar de compartir así me ven la cara, ¿cómo construir una red? No hay fórmulas mágicas para construir la red. La red se define por la horizontalidad, la construcción de confianza y el trabajo articulado en pos de un objetivo común. Entonces ahí es empezar a interactuar con aquellos y aquellas que investigan cuestiones parecidas a lo nuestro en otros lugares y empezar a hacer sinergias. Y me quedo con la última pregunta sobre proyecto plurilingüe, de ciencia plurilingüe de la OEI, porque, como inicié cuando dije al principio, estamos muy tensionados entre generar conocimiento, buscar financiamiento, construir redes, ¿no? Son todas tensiones sobre los investigadores y grupos de investigación, y a su vez que eso mida en los parámetros estandarizados, globales, hegemónicos de evaluación de la ciencia, que por ejemplo, a quienes vienen sobre todo del mundo de CONICET, está muy prefijado de a dónde hay que, primero, está muy prefijado que el único resultado medible de la investigación es un paper o una patente, y dos, que ese paper esté publicado en un circuito especial de publicación. Esto genera todas contradicciones respecto a la autonomía académica y a cómo nos posicionamos localmente y nacionalmente y cada universidad. Entonces, OEI, frente a esta situación, y sobre todo porque el español y el portugués son idiomas de comunicación científica, lanzó este proyecto con la idea de poder revalorizar la producción y la divulgación de conocimiento científico, académico, tecnológico y artístico en nuestras propias lenguas. Y con esto cierro y podemos ir hacia el final porque me excedí mucho. No, maravilloso, la verdad. Qué bueno que pusiste el escenario heterógeno latinoamericano en el contexto de desafíos que afectan nuestra vida en la región, posibilidades y provechos de diferentes redes y procesos políticos, agendas internacionales, ODS. Pero a partir de tus investigaciones, pero también a tu trayectoria en la gestión, ¿cuáles son las perspectivas de la cooperación regional en el escenario pandemia, post-pandemia a nivel científico-educativo? Quizás podés comentarnos sobre las limitaciones, nuevas tendencias
nuevas posibilidades. Además, ¿qué tareas son prioritarias para la colaboración científica, tecnológica y artística internacional y regional para las IES, instituciones de educación superior argentinas? Y al final, quizás podrías, por favor, darnos alguna reflexión extraída de la primera sesión del ciclo sobre diplomacia científica y las instituciones de educación superior. Bueno, gracias desde ya. Bueno, voy a tratar de ser súper breve para ni aburrir ni que esto dure mucho, mucho y siempre a disposición. Creo que yo estoy tratando de no ser ni optimista en demasía ni pesimista en demasía, ¿no? Pensando las perspectivas de cooperación regional. Creo que estamos en un momento de mucha inflexión, porque por un lado la pandemia muestra que la cooperación científica internacional es necesaria, es deseable, es pertinente, estamos en un escenario donde los financiamientos se traccionan a resolver estos problemas, como nunca antes lo hemos visto, por la dificultad de esos desafíos globales que tenemos, ambientales, de hambre, de pobreza, de desigualdades que se interseccionan. Pero al mismo tiempo, a mí lo que me preocupa es, y que pasó bastante durante el escenario pandemia, de este escenario que es pandemia post-pandemia, es que también, quizás es una preocupación más mía profesional y personal, más al mismo tiempo, es que también de la misma forma en que se legitima el discurso de la ciencia, de la necesidad de cooperación científica, de la necesidad de resolver problemas, al mismo tiempo circulan muchas narrativas anticiencia que van en desmedro de hacia dónde se colocan esos recursos. Estoy pensando en cómo en el medio de una pandemia nuestro ministerio, el CONICET y los investigadores e investigadores, que son comunicadores y divulgadores científicos, tuvieron que salir a hacer una campaña anti-fake news de ciencia. Entonces, a mí me parece que tenemos ese balance medio complicado que tiene que ver, por un lado, con los discursos anticiencia, con todo lo que, con cómo, yo no soy experta en posverdad, ni mucho menos, acá tendría que estar un comunicadora explicándolo, cómo eso está permeando nuestra sociedad, pero que a su vez también convivimos con un escenario de nacionalismos cada vez más conservadores y cada vez más de derecha, que también rozan cierto discurso anticiencia, ¿no? Entendido la ciencia como promoción del conocimiento, pero también como capacidad crítica, como generación de un conocimiento distinto y de poner en cuestión aquello que está allí como la verdad. Me parece que tenemos esta tensión que ir resolviendo, que no tengo yo la respuesta. Las limitaciones que vamos a tener van a ser dos grandes, la económica, ¿no? de qué financiamos dónde, si va a haber una mayor reactualizar debates de ciencia útil, ciencia inútil, ciencia básica, ciencia aplicada. Me parece que eso va a estar en el escenario, pero también justificar el rol de la ciencia, ¿no? ¿Dónde está la ciencia para estos problemas? ¿Dónde está la voz de los y las expertos y de la universidad? La universidad tiene mucho para poder construir esta cuestión performativa, pero al mismo tiempo también algunas cuestiones, y eso me hace pensar en por qué diplomacia científica, la universidad, pensémoslo por el caso argentino, ¿no? Todo el año pasado, no, me olvido del 2021, pero todo el año pasado la discusión del gobierno de los científicos, las vacunas, los comités de expertos, las universidades nacionales que ponían a disposición las aulas para centros para hospitales de campaña, todo lo que está enraizado en nuestra cultura académica y universitaria, de cómo la universidad es parte de esa sociedad, se vincula, y los conocimientos que allí dan se articulan entre sí, pero al mismo tiempo, esta idea de que, bueno, hay instancias de representación ciudadana que también direccionan esos procesos universitarios. Y acá me enredé un poco, pero ¿por qué vuelvo a la diplomacia científica? Porque la diplomacia científica le agrega un componente a todo lo que estuvimos viendo hasta ahora y en esa diapositiva de muchos colores, que es que se necesita actores del poder político, o sea, que son representantes de a quienes las personas votaron, los ciudadanos y las ciudadanas votaron,
que direccionan esas cuestiones. También hay un componente donde la universidad sola no puede. ¿Por qué? O sea, hay un reclamo en la universidad a resolver problemas, pero no es la universidad sola la que tiene que dar abasto a estas soluciones. Tenés que tener una instancia y una estructura de acompañamiento, y ahí es donde la diplomacia científica es clave. No somos los universitarios solos por la vida, y acá insertar, perdonen mi informalidad, meme de Mundo Sin Abogados de Los Simpsons. Digo, no es la universidad toda contenta y mariposas y colores, sino que es la universidad en este contexto con diferentes actores, articulando con gobiernos, entre gobiernos y con otros actores que tienen intereses contrarios, porque si no estamos hablando de la cooperación científica en un mundo ideal, abstracto y sin tensiones, y donde hay luchas de poder. Hay luchas de poder que tienen que ver con qué se patenta, quién lo patenta, por ejemplo, o en qué idioma escribo y a quién le llega ese conocimiento. Entonces tenemos que discutir esto, y el poder político es un actora importante más. Por eso vuelvo y cierro con, o sea, el ciclo arrancó con diplomacia científica, porque esto no se puede hacer solamente desde las universidades. Tenemos que traccionar y tenemos que construir esas bases que también legitiman, que empujan esos otros actores. Y cierro por acá para no extenderme más. Bueno, millones de gracias, Daniela. La verdad que súper clara, concisa, y creo que en esta invitación que te hacíamos en cada eje, bueno, lo que has ido respondiendo nos ha dado para más preguntas y más reflexiones. Respecto a todas las oportunidades que nos comentabas, la verdad que bueno, hay un gigante por explorar, que bueno, nos dejás a nosotros como Oficina de Relaciones Internacionales, pero también a las distintas unidades de investigación, mucha tarea, y bueno, gracias por eso. Es cierto, y también un poco esto lo charlábamos en la sesión anterior, hay que aprovechar ya los lazos existentes que muchos de nuestras investigadores ya los tienen en esto de construir redes. También en relación a lo que mencionabas en el primer punto, a mí me deja como la reflexión, ¿no?, de repensar internacionalización, para qué y para quiénes, en esto de la integración educativa, y sí es clave, como decíamos al inicio, el diálogo con otros actores. La universidad es protagonista, sobre todo en esto que mencionabas y que también lo ataste muy bien, y que te agradecemos por eso con los ODS, ¿sí? Porque si bien, bueno, puede ver algunas resistencias en adoptar en estas agendas globales, lo cierto es que es una agenda que está, nosotros particularmente en la Universidad Nacional de Río Negro estamos implementando la agenda ODS, y otras universidades en Argentina y en Latinoamérica también lo están haciendo, y en esos ODS las universidades son protagonistas, pero claro que sin duda no son los únicos actores, y necesitamos de los gobiernos y de otros actores. Nosotros ahora le vamos a dar la palabra a Diego, que es el vicerrector de la sede andina, que hoy comentaba que tanto por las líneas de investigación que tiene la sede, pero también por lo que investiga Diego, además de ser autoridad, era muy pertinente que nos acompañara, y que Diego, bueno, tomate la libertad de agregar reflexiones a lo que vino comentándonos Daniela, o sacar conclusiones en las que vos puedas vincular el lugar de la universidad en todo este panorama y en este escenario. Bueno, gracias, Paula, y bueno, gracias por la invitación. Bueno, creo que Daniela entonces tocó todos los temas. Si bien digamos, hay problemas globales, como me parece a un becario, una becaria que está pensando en hacer una estadía en otro lugar de Latinoamérica, hasta las discusiones sobre el papel de los gobiernos, la posverdad, y cómo eso afecta a la ciencia y a las políticas de cooperación. Así que bueno, muchas gracias, Daniela, por tu gran aporte y participación muy fuerte en esta temática, que creo que es muy útil para los investigadores, los becarios, y también las autoridades de la universidad.
Bueno, con respecto a los temas que fuiste planteando vos, por ahí fui anotando algunas cosas que me parecieron, bueno, para destacar, ¿no? Rica, tu charla muy didáctica también fuiste, me parece, el tema de la Unión Latinoamérica, me parece que por ahí ese encuadre nos puede llevar a la reflexión de que compartimos este carácter que vos mencionaste, periférico, bueno, o de su desarrollo, depende de la línea teórica que uno tome el concepto, ¿no? Pero bueno, todos más o menos todos y todas creo que estamos de acuerdo en que compartimos ciertos rasgos, las sociedades latinoamericanas. Entonces, si bien hay problemas globales como vos mencionaste, y los ODS, etcétera, me parece que después hay variables en todos los campos del saber que compartimos. Así que me parece que ahí, bueno, hay un punto que sirve como justificación también para impulsar este tipo de relaciones de cooperación con países vecinos o de la región, ¿no? Después, bueno, con respecto a la integración educativa, bueno, ese es un tema pendiente, ¿no? El tema de reconocimiento de trayectos y de títulos que mencionaste. Inclusive es un tema pendiente a nivel nacional, te diría, ¿no? Es decir, como que uno ve que las dificultades que hay dentro de nuestro país. Nosotros, por ejemplo, tenemos títulos de ciclo de complementación de profesorado que no son reconocidos en otras provincias. Así que imagínate, digamos, y las gestiones que tienen que hacer las autoridades de nuestra universidad, a veces con otras provincias para que le reconozcan. Imagínate cuando saltamos a otros países, la dimensión de los problemas de lo que estamos hablando, ¿no? Así que bueno, ahí hay mucho camino para recorrer. Después, bueno, el tema el cuadrante también me pareció muy bueno. Yo creo que ya es el cuadrante de Daniela. Yo creo que va a quedar así. Me pareció muy útil y creo que fuiste muy didáctica en cómo lo fuiste comentando, y creo que eso le puede servir mucho a las unidades ejecutoras, digo, a los centros de investigación, institutos, para la búsqueda de financiamiento, y como decíamos, para que estén atentas a las convocatorias regulares o a las que son más espaciadas, etc., ¿no? Y bueno, el punto de que todo esto, digamos, si bien vos mencionaste que depende de los gobiernos, ¿no? Y uno ve cómo han fluctuado en estos años las relaciones entre distintos países, a nivel, digamos, más global, o de convenios bilaterales, en base a las políticas de las relaciones internacionales de los países, y cómo eso impacta en las relaciones en la ciencia. Bueno, también lo que dijiste vos es verdad, que mucho de esto depende por ahí de las relaciones interpersonales de los investigadores que van construyendo estas redes, a veces de cuando se inicia la investigación, cuando son becarios o becarias, y van a congresos, o sea, de acuerdo a la política que tenga la unidad ejecutora. Pero bueno, todas esas redes me parece que son bastante importantes en la posibilidad después de aplicar a estos financiamientos que vos mencionás. Bueno, y todo eso tensionado con los ODS, y bueno, viendo cómo estas redes o estos grupos por ahí informales se van formalizando, pero al mismo tiempo hay que ir adecuándose a esas agendas internacionales, y bueno, y al mismo tiempo intentando responder a los problemas locales, ¿no? Así que bueno, es todo un desafío que se puede ir haciendo, cambios, y que, como también dijo Paula, todo esto va redundando en una ciencia, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel de excelencia, donde uno, bueno, al mismo tiempo quiere competir. Pero bueno, te quería agradecer, Daniela, internacional, pero al mismo tiempo también sale muy didáctica, también respondiendo a los problemas locales, provinciales, nacionales, me parece que no. Así que bueno, me parece que fuiste tocando un poco todas las tensiones, y lo podamos entender todos. Y bueno, y que en el marco de todo esto hay muchas relaciones de interés, de muchos actores. Bueno, y en el medio de todo eso están los investigadores tratando de mejorar sus currículum, para crecer en la carrera, tanto en la universidad como en el CONICET. Así que bueno, me pareció muy buena la charla. Con respecto a las características de la sede y a lo que se ha venido haciendo acá en el plano de la cooperación internacional, bueno, por ahí nosotros aquí tenemos 20 carreras de grado, 8 posgrados, tenemos 66 investigadores de dedicación completa a la universidad, 45 investigadores del CONICET, 80 becarios del CONICET,
por ahí somos una sede muy fuerte en la relación con el CONICET. Y bueno, y en algunas áreas, viste, somos bastante fuertes, sobre todo, bueno, en el área de ciencias sociales, que vos mencionaste hoy bastante. Por ejemplo, tenemos redes de grupos de Claxo, ¿no? También tenemos proyectos en la red CITED. De hecho, un año me tocó ser también evaluador de la red CITED en el área de ciencia y sociedad, así que también esa la conozco bien. Así que bueno, en el área también de recursos naturales, también tenemos un instituto acá de doble dependencia, con el CONICET también tenemos otro de doble dependencia en ciencias sociales, sobre todo más en el campo de la antropología. Así que bueno, todo esto que has comentado creo que ha sido muy útil. También un desafío para nosotros aquí en la sede es la relación con Chile. Nosotros tenemos acá la Universidad de los Lagos muy cerca. El otro día, de hecho hace una semana, vino un funcionario de la Embajada Argentina en Chile que nos va a ayudar también de hecho creo que ni le alcancé a comentar a Paula. Así que bueno, que nos va a ayudar también a profundizar esta relación, ¿no? De hecho, digamos, estamos más cerca de ellos que de otras universidades del país, así que también es un desafío para la sede. De hecho, ya hemos tenido reuniones, ahora nos están ayudando en algunas cosas, digamos, ya hemos iniciado, y también tenemos líneas de investigación aquí en Ciencias Sociales que desde el campo histórico y de la antropología, que investigan el poblamiento de toda esta región acá en la cordillera, compartida entre Argentina y Chile, así que también, bueno, ahí tenemos una potencialidad para seguir trabajando. Bueno, y después también en el área de recursos naturales también hemos tenido proyectos con Fontagro, así que bueno, esos son más o menos los campos fuertes de nosotros. En los posgrados también hemos tenido, por ejemplo, docentes aquí en una maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación que dictamos en el año 2010, docentes de la Universidad de Campinas, que ahí tienen un doctorado en Política Científica y Tecnológica, y también tenemos estudiantes en maestrías de Chile. Pero bueno, todo esto también quizás se va a reconfigurar ahora, bueno, como decías vos, que estamos en este momento de quiebre post-pandemia, por ejemplo, en los posgrados. Hemos presentado ahora el primer posgrado en la universidad de manera totalmente virtual, lo aprobó ahora recientemente la CONEAU. Todos los otros posgrados que teníamos nosotros aquí en la universidad eran presenciales. Bueno, tenemos ahora el primero virtual, que es una réplica del plan de estudio presencial, entonces es el primero que pensamos dictar en un aula híbrida que estamos montando aquí en Bariloche, va a haber una en cada sede. Así que bueno, como estamos en un momento así de cambios y de redefiniciones importantes, ¿no? Digamos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, te quería agradecer, Daniela, bueno, muy rica tu charla, muy didáctica también fuiste, me parece, porque hay por ahí temas por ahí complejos, que yo me parece que lo explicaste súper llano para que lo podamos entender todos. Gracias, Diego. Gracias por el tiempo, por habernos acompañado, por tu intervención. Me parece muy enriquecedor y oportuno, o sea, aprovechar estas charlas, estas sesiones, o sea, además de que nosotros traemos invitados e invitadas que nos cuenten de oportunidades, ¿no?, de financiamiento para nuestros investigadores e investigadoras, también, como acaba de hacer Diego, que cuente un poco, porque a veces, bueno, esta universidad con 3 sedes es muy grande, ahora que no nos vemos personalmente por esta pandemia, de que nos haya podido contar, bueno, con qué cuenta la sede, ¿sí? Y de hecho sí es cierto, nosotros estamos familiarizados con algunas convocatorias, hemos participado en algunas convocatorias, tenemos investigadores más seniors, o sea, más experimentados, más internacionalizados, y bueno, otro gran número que hay que acercarnos con estas oportunidades y estar sensibilizando y promoviendo sobre estas cuestiones. Y bueno, muchas gracias, Diego. Joaquín nos va a decir a ver si hay algunas preguntas escritas, y en caso que no haya mucho, también podemos dar, por una cuestión de que tenemos 10, 15 minutos más, la posibilidad sea que Daniela quieras ampliar algo que hayas dicho, o si alguien también quiere tomar la palabra, le damos la opción, la posibilidad de abrir el micrófono. Bien, bueno, por ahora tenemos
una pregunta. Si quieren escribir alguna pregunta más, abajo en el panel de control tienen la función Q&A, preguntas y respuestas, así que ahí se pueden transmitir. Pero básicamente apunta la pregunta a la segunda parte de tu intervención, Daniela. Pregunta: ¿cómo se puede mejorar la participación de redes y acceso a convocatorias de entidades territoriales? Por ejemplo, entonces, escriben desde la Ciudad de Bogotá, de la Secretaría de Salud de la ciudad. ¿Cómo podría estar más atenta o cómo serían los mecanismos para poder acceder a esas oportunidades de convocatorias, redes en ciencia y tecnología? Un poco vos mencionaste, pero bueno, si querés ampliar un poco más. Sí, yo quizás lo que agregaría es que, bueno, siempre hay un componente de tener una persona, un grupo de personas en cada equipo, que esté, en esos equipos que esté mirando, recabando, porque siempre lo inicial es esta parte más de diagnóstica, esto que hice yo, y empezar a entrar asiduamente y entrar en esos circuitos. También estoy pensando en la especificidad de la institución de la que plantea la colega de Bogotá, que también hay otras instancias de relacionamiento también entre ciudades, que también debería estar mirando. Colombia no forma parte de Mercociudades, pero hay otras asociaciones parecidas de ciudades que también son fuente de diseminación de información respecto de convocatorias abiertas. Cuando digo Mercociudades digo porque el Mercosur, o a raíz del Mercosur, los países que componen sobre todo el núcleo más inicial del Mercosur han formado una red de ciudades y de gobiernos locales con ejes temáticos donde van trabajando diferentes cuestiones. Por lo general, ahora ha cambiado un poco, pero la Unión Europea, cuando intentaba, siempre que hay momentos de relanzamiento de acuerdos, aparece el financiamiento, la Unión Europea ha acompañado muchos proyectos de Mercociudades desde fondos como es el Invest a América Latina, o el Eurosocial, que también buscan territorializar y articular no solo investigación, sino que con otros actores y actoras de gobiernos locales, empresarios, pymes y demás. A mí me parece que la primera cuestión es muy de hacer lo que hice yo, ¿no? Mostrar, este es el mapa, hacia dónde tengo que priorizar. Los temas de salud tienen sus propias redes de intercambios, digo, ahí ya tenés una especificidad más para involucrarte, y a partir de ahí empezar a construir capacidades, tomarse el trabajo de empezar a generar, digo, pienso internamente, boletines, digo, lo que varias de las oficinas de internacionales hacemos, o intentamos hacer, más, mejor, bien, peor, que es que la información circule. Bien, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. La primera es: ¿la UNRN está suscripta para recibir llamados a las tantas convocatorias que mencionó Daniela, a informarnos a los investigadores? Esa la respondemos un poco nosotros, tomando el pie de lo que decía Daniela recién, que nosotros tenemos un boletín de relaciones internacionales, monitoreamos las convocatorias desde la Dirección de Relaciones Internacionales, más allá del trabajo que se hace a nivel de unidades ejecutoras o de secretarías de investigación sobre las convocatorias específicas de ciencia y tecnología, ¿no? Eso, todas las personas que tienen un mail institucional lo reciben mensualmente en su mail institucional. Además, publicamos el boletín en la web de la UNRN, en la sección de Relaciones Internacionales. Hay una pestaña de becas y convocatorias, y además tenemos las publicaciones en Facebook, especialmente en las convocatorias grandes, como es el caso de CITED, también las difundimos por mailing institucional. Y la siguiente pregunta es: ¿qué alineaciones institucionales deben existir para favorecer a la cooperación internacional? Bueno, ahí es una combinación de lo que estuvimos hablando. Es un equipo, bueno, acá Paula, Joaquín, Diego mismo, Branislav, forman parte de esa institución que acompaña a equipos más técnicos, rol de conducción más política de esa institución. Lo que sí es muy importante, o que a mí me parece importante, es que no hay que poner la cooperación internacional adelante de la universidad. La universidad define su proyecto institucional, tiene un conjunto de elementos, valores, visiones que forman parte de lo que esa universidad se propone,
y la cooperación internacional es una herramienta para llevarlos adelante. Entonces, me parece que con con estas definiciones institucionales que cada institución tiene y el acompañamiento de los equipos, la primera vez puede costar, la segunda un poco menos, y después también es toda una parte es como, y Diego que mencionó esto del proceso de investigación, es como el proceso de investigación, ¿no? Se aprende haciendo y con otros. Las convocatorias todas tienen sus particularidades, muchas son muy burocráticas y requiere paciencia, recursos, y ahí está el rol de los equipos institucionales de cada universidad en sus escalas, digo, para poder acompañar estos procesos. Me parece que ahí no hay muchas fórmulas mágicas, entre comillas, pero sí tener muy claro políticamente, cuando digo políticamente me refiero a qué misión tiene esa universidad, hacia dónde va, y cómo desde la cooperación fortalecemos esto, y después la parte más técnica que tiene que ver con una vez ya resuelto todo lo anterior. Porque si no, a veces quedamos como, o que es muy difícil y muy técnico, que lo es, que es muy complejo a veces, o que ir solo atrás de financiamientos. Bueno, no, tenemos que articular nuestra misión institucional como universidad, como grupo de investigación, como carrera, de grado, de posgrado, con esos instrumentos disponibles. A veces cedemos alguna categoría para hacerlo cuadrar, pero siempre en vistas a poder desarrollar aquello que se propone cada equipo, cada cátedra, cada carrera, la universidad en su conjunto. Me parece que eso es algo importante. Después lo técnico se va acompañando. Bien, en principio no tenemos más consultas. No sé si alguien quiere tomar la palabra o hacer alguna consulta verbalmente. Si no, podríamos dar finalización con las palabras de cierre. Yo ahí dejé igualmente en el chat los mecanismos de contacto y para estar atentos a las convocatorias, que eran los que mencionaba antes. Así que cualquier duda nos pueden escribir ahí. Si no tenemos más consultas. Bueno, voy cerrando y nos quedan 5 minutos. Si a alguien se le ocurre, tiene algún último comentario, puede interrumpir. Bueno, damos por concluido esta sesión en particular y el ciclo también. Fue para nosotros un gran desafío, cubrió nuestras expectativas. Nosotros en la primera sesión tuvimos participaciones, tuvimos panelistas de 4 países distintos, asistentes de 20 países, y en estas últimas 2 sesiones también estamos teniendo participaciones no solamente de la Universidad Nacional de Río Negro, así que estamos contentos, contentas, que bueno, que este trabajo y estas guías, estas oportunidades, sugerencias que nos estuvieron dando los y las panelistas que nos acompañaron, que las podamos estar compartiendo con otras instituciones con las que seguramente colaboramos o son potenciales socias. Coincido en esa definición que estaba dando Daniela de cooperación internacional, de internacionalización, que es un medio para que nosotros podamos fortalecernos institucionalmente. Bueno, en este caso las universidades, ¿no? Estamos dialogando desde las instituciones de educación superior. Y en particular para hoy, bueno, muchas gracias, Daniela, por compartir con humildad lo que sabés, lo que has estudiado, lo que has transitado. Como decía antes, nos dejás una gran tarea. Es ese cuadro que Diego mencionó y que ya le puso nombre también, lo vamos a patentar, ¿no? Como mencionábamos algo de eso. Bueno, una gran tarea, y nosotros desde nuestra oficina de Relaciones Internacionales, claro que sí tenemos desafíos, que poder promover estas participaciones, hacerlo cada vez institucionalizarlas más, y también coincidimos con los que mencionabas. Es un aprendizaje.
Es todo un aprendizaje el ir esto, construyendo redes, participando en convocatorias, el ejercicio de postularse, esto siempre se lo decimos a los investigadores e investigadoras, es todo un ejercicio, el completar a veces algunas, son mucho más exigentes y competitivas que otras, a veces se llega con los tiempos justos, y bueno, justamente la idea de este ciclo era dar algunas luces de que esto lo marcábamos mucho en la sesión pasada, ¿no? En las convocatorias de Horizonte Europa, que se requieren muchos meses de anticipación para escribir y los proyectos y poder participar, pero bueno, o sea, esperamos que con este ciclo plantar una semilla en nuestra comunidad de investigadores e investigadoras y también en las otras instituciones. Y bueno, gracias Daniela, Diego, y obviamente que a todo el equipo de Relaciones Internacionales, porque esto lo armamos de manera conjunta, y gracias, aunque no sé si están presentes o no, a las personas, a los asistentes que estuvieron en estos 3 jueves, y también a los panelistas de estos 3 jueves. Así que bueno, un gran saludo, si tienen alguna palabra que quieran sumar. Yo los quería felicitar, bueno, a vos, Paula, y a todo el equipo por todo el trabajo que han hecho. Ha sido muy, muy bueno, he estado siguiendo los otros encuentros también. Así que bueno, espero que se repitan por ahí año a año, como vos decís, hay una semilla que después a veces tarda más o menos tiempo en avanzar, así que bueno, me parece que todos los años hay que por ahí hacer un evento por ahí similar a este, porque también se va sumando más gente a la universidad. Por ejemplo, nosotros acá en la sede, todos los años tenemos 20 becarios nuevos al CONICET, así que digamos, esta charla no la escucharon quizás, así que los que entren el año que viene la necesitarán, y bueno, la gente se va renovando, y también el escenario es muy dinámico, por esto que las últimas preguntas ahí que tenían que ver con el eje de la pospandemia, así que todo esto va cambiando permanentemente, y ese cuadrante hay que ir actualizándolo, así que me parece que es necesario este tipo de propuestas que nos han hecho durante este mes. Y bueno, y gracias a Daniel, obviamente, que ya lo dije. Bueno, yo muchas gracias a todo el equipo de la Universidad Nacional de Río Negro. La verdad, se los dije la primera vez que nos juntamos, que primero que era un honor, que era un lujo, y que estaba súper organizado, muy potente, y ojalá puedan replicar, o que puedan hacer formador de formadores de estas actividades, así que es genial. Cuenten conmigo personalmente, pero también institucionalmente para lo que precisen. Así que ahí quedamos en contacto. Muchas gracias. Gracias Diego, Daniela, gracias a todos y todas. Y bueno, tomamos nota y seguramente el año que viene haya otras actividades relacionadas a esto. Buenas tardes, que tengan buen día. Buenas tardes.